Bueno, antes que nada le doy la gloria al Señor por permitirme estar aquí delante de ustedes. Es un privilegio poder compartir su palabra con tan hermosa iglesia. Amén. Es un honor el poder estar con ustedes en estas series tan importantes, porque se recuerdan que estamos en nuestra serie de aniversario. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El número 7 se dice fácil. Amén. A ver, diga 7. Pero es mucho tiempo. Amén. Y el Señor nos ha permitido tener 7 años aquí en Nuevo Laredo y nos encontramos alegres, gozosos de ver todo lo que el Señor ha hecho. Amén. Le damos la gloria al Señor y aprovecho y le mando un saludo a mi amado pastor. Ya se encuentra bendiciendo la ciudad de Aguascalientes. Pastor, Dios lo bendiga, Dios lo use, le amamos, lo queremos. Y en este día vamos a compartir el tema correspondiente: testimonio indiscutible. ¿Ok? ¿Testimonio qué? Indiscutible. Cuando decimos que es indiscutible, decimos que es cierto. Decimos que es sin la menor duda. No cabe la posibilidad de que sea mentira, no cabe la posibilidad de que sea una falsedad. Es totalmente cierto. Amén. Vamos a hablar entonces de este testimonio indiscutible y vamos a usar nuestra palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, de los versículos 5 al 20 va a ser nuestro texto base a usar el día de hoy. Hoy esperamos que tú puedas entender que no solamente compartimos teología, no solamente compartimos palabra, lo que está en la Biblia, sino que también compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que eso que ha hecho en nosotros lo use para compartir de Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí el Señor ha hecho maravillas en sus vidas? Dígame amén. Gloria a Dios. Entonces, no solamente compartimos lo que está en la Escritura, ¿verdad? Que es la verdad, pero también no podemos cambiar y no podemos decir que Él ha transformado y cambiado nuestras vidas. Amén. Y eso también el Señor lo va a usar poderosamente para que la gente le conozca a Él. Amén. Amén. No escuché muchos amenes. Gloria a Dios. Ok, entonces vamos a hablar del Señor. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si tú realmente has sido transformado y cambiado por Dios, tú no puedes callar lo que Él ha hecho en ti. Amén. 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 Por eso es que decíamos hace un momento en la alabanza, ¿verdad? Esto va mucho más allá de que sean solamente palabras, que cantes, ¿verdad?, la alabanza y bien Padre y Señor, ¿verdad? Yo quiero proclamar que Jesús es Señor. No, esto es una verdad y no la puedes callar. Y tú tienes que dejarte usar por Dios, ir, ¿verdad? Y con lo que Dios ha hecho en ti, Él lo pueda usar para que la demás gente le conozca a Él. Porque Él dijo en su palabra: por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Amén. Y por eso es que estamos en esta serie de enviados, Reto 2014. Amén. Estamos contentos porque estamos rondando ahí, ¿verdad?, en un total de 20 grupos reto, entre grupos reto y células ya establecidas, ¿verdad? Y donde estamos predicando la palabra, donde estamos llevando el mensaje de Dios a nuestra ciudad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le pueden levantar palmas al Rey? Porque la iglesia se ha dispuesto y ha tomado el reto de predicar el mensaje del corazón de Dios. En el primer tema pudimos ver que no solamente somos salvos, ¿verdad?, que no solamente podemos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros, ¿verdad?, como hacernos mejores padres, como hacernos mejores madres, ¿verdad?, hacernos cada día más santos o mejores administradores o mejores servidores, pero que Él nos ha dado una misión. Nos ha enviado
a mostrar su amor y a hablar de su salvación. Amén. Entendimos también que la persona que nos invitó a conocer del Señor entendió que Él era un enviado, y gracias a eso hoy tú y yo podemos disfrutar de las bendiciones de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Y es por eso que el Señor dijo su palabra, ¿verdad? Que Él nos hará pescadores de hombres. Dios nos ha enviado. Amén. Dile que tienes a un lado, el Señor te ha llamado a ser un pescador de hombres. Dile que tienes al lado, ¿qué te ha llamado a ser? ¿Un pescador de qué? De hombres. Gloria a Dios. Yo hace tiempo, ¿verdad?, usaba la caña para pescar peces. Los que me conocen lo saben. Pescaba para mi deleite, para mi disfrute, para mi gusto. Y el Señor me dijo, yo quiero que dejes esa caña y yo quiero que ahora uses mi palabra para que seas un pescador de hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y decidí cambiar y decidí guardar esas cañas, ¿verdad? Y decidí tomar su palabra, decidí tomar su verdad para ser un pescador de hombres. Amén. Gloria a Dios. Ok. Ahora, esta idea de ser enviados a manifestar el amor de Dios y a hablar de su salvación para ganar gente para el Señor podría incomodarte un poquito, ¿verdad? Porque cuando hablamos de salir, cuando hablamos de enviados, cuando hablamos de ir, cuando hablamos de alcanzar a la gente que está lejos del Señor, hablamos de que tiene que haber una iglesia que en movimiento, ¿ok? Y me voy a lo particular. Hablamos de que tienes que moverte de donde estás, tienes que levantarte de la silla en la que estás, tienes que salir de la comodidad en la que tú estás. Amén. Y entonces esto puede causar en ti, ¿verdad? Esto puede llegar a que tú te formules algunas preguntas como, ¿para qué preocuparnos en convertir a otros? ¿Verdad? Caminemos con nuestras convicciones y dejemos que los demás caminen con sus convicciones, ¿verdad? O sea, yo creo en Dios, gloria a Dios, soy salvo, gloria a Dios, pues ellos, si ellos creen en otra cosa, pues no los molestamos, así dejémoslos, ¿verdad? Yo estoy bien con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí me importa? Y ellos dejémoslos como están. ¿Para qué los molestamos? ¿Para qué los incomodamos? ¿Verdad? Y ese es un pensamiento que no puede estar en nosotros. Amén. O tal vez tú puedes preguntarle, ok, yo he entendido que Dios me ha llamado a ser un enviado, pero ¿cómo voy a hablar de Dios? ¿Cómo voy a mostrar el amor de Dios si no me siento listo, si no me siento capaz? ¿Verdad? Si no me sé bien la Biblia, ¿verdad? Si me sé nada más el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y después de ahí ya no me lo sé, ¿verdad? Si ni siquiera he terminado mi consolidación, si ni siquiera he terminado los 7 pasos, ¿cómo es que yo voy a predicar? ¿Cómo es que yo voy a hablar del Señor? ¿Ok? Y entonces puedes tener esta limitante por creer que te hace falta más conocimiento para predicar su palabra y llegas a la conclusión de decir, yo no podría vivir como un enviado. Pero queremos que estas ideas que son falsas, queremos que estas ideas que lo que quieren hacer es frenar la obra de Dios, es frenar el que tú puedas hacer la voluntad de Dios, no continúen, no sean más. Hoy veremos que fuimos llamados, ¿verdad? Fuimos enviados a dar el mensaje de salvación. ¿Ok? ¿A qué fuiste llamado? Otra vez, ¿a qué fuiste llamado? Fuiste llamado a llevar el mensaje de salvación, ¿ok? Porque el mensaje de salvación no es algo que las personas conozcan por sí mismos, por sí solos, ¿cierto? ¿O tú conociste al Señor Jesucristo por revelación a tu persona? Porque en tu cabeza tú sabías que había alguien que se llamaba Jesús y que tenías que arrepentirte de tus pecados, ¿verdad? Y recibirlo como Señor Salvador de tu vida.
para que tú fueras salvo? ¿Sí fue así? La verdad es que no. La verdad es que el mensaje tiene que ser llevado por aquellos que hemos sido enviados a predicar su palabra, porque la gente no lo conoce, porque la gente no lo sabe, porque la gente puede estar confundida, porque la gente puede no conocer el mensaje de Dios. Y es necesario que venga alguien y se los presente para que la gente pueda recibir el amor y la salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por eso decíamos hace un momento, ¿verdad? Es por alguien que entendió que era enviado a predicar su palabra que yo conocí de Cristo. Amén. Entonces, de igual manera, el mensaje del Señor, ¿verdad? Lo tenemos que llevar, ¿quién? Diga yo. ¿Quién lo va a llevar? Yo lo voy a llevar. Porque la gente no lo conoce, porque la gente no lo sabe, porque la gente por sí sola no va a llegar al arrepentimiento o al conocimiento de que en Jesús hay perdón y salvación de pecados. Amén. Y nosotros damos ese mensaje no por nuestro amplio conocimiento del mismo, sino porque estamos convencidos del hecho histórico de la muerte y resurrección de Cristo. Se lo voy a volver a decir. Nosotros no damos el mensaje de salvación porque conocemos mucha Biblia, sino porque estamos convencidos que Jesús murió, pero que al tercer día se levantó de los muertos y ahora está en la presencia de Dios. Amén. Por eso es que damos el mensaje, por eso es que lo llevamos, por eso decimos y predicamos su palabra, porque sabemos que es verdad. No hablamos solo la palabra, solo la letra, hablamos de la vida que hemos experimentado en Cristo. Una vez más, tú no puedes quedarte callado. Una vez que Él llegó a tu vida, transformó, cambió, renovó, y la gente que está a tu alrededor no lo puede negar. Amén. Hoy entenderás que fuimos enviados a dar el mensaje más importante que existe. El mensaje más importante que existe para un ser humano. Amén. Y que tú, al igual que yo, tienes lo fundamental para poder comunicar. Amén. No hace falta gran conocimiento de la palabra, no hace falta tener muchos estudios de la Biblia, más bien te falta solamente realmente creer que Él murió, que Él resucitó y que está delante del Padre. Amén. Amén. ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿O usted todavía es de aquellos que andan buscando los huesos del Señor Jesucristo? No lo van a encontrar jamás, porque Él está a la diestra del Padre, gobernando con poder y gobernando con autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y para entender esto, usaremos un suceso muy importante en la vida de dos de los primeros enviados. Amén. Hoy vas a ver representado obviamente a dos de los primeros enviados, a gracias a Dios por sus vidas, que es por ellos que tú y que yo, después de mucho tiempo, pudimos conocer la verdad del Señor Jesucristo. Si esos hombres no hubieran ido, si estos hombres no hubieran tomado el reto, la convicción de predicar de Jesucristo, tú y yo no hubiéramos conocido al Señor. Amén. Hoy te voy a pedir que pongas mucha atención y que podamos ver en el contexto, ¿verdad?, de la historia de Hechos, del libro de los Hechos 3, versículo 1 al 12, lo que estos hombres de Dios, lo que el apóstol Pedro y lo que el apóstol Juan hicieron como enviados de Dios. Amén. Así que te voy a pedir que pongas mucha atención, ¿verdad?, que nada te distraiga y que podamos ver qué fue lo que sucedió con la vida de estos dos primeros enviados. Amén.
una limosna, algo que me den, una limosna. Míranos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ok, ¿cuántos dan gloria a Dios? El apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿verdad? Fueron enviados a predicar la palabra. Amén. Hicieron un milagro, ¿verdad? Levantaron a ese cojo que tenía más de 40 años, que pedía limosna delante del templo. Amén. Pero la cosa no quedó ahí, ¿ok? La cosa se puso más interesante. Vamos a ver qué sucedió después de que este milagro pasó. Amén. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de ese tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Llévenselo.
Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Llévenselo. Ellos estaban cumpliendo con el predicar la palabra del Señor, amén. ¿Y qué sucedió? ¿Verdad? Hubo una situación difícil, complicada, donde ellos, por hablar la palabra del Señor, fueron apresados, fueron intimidados, amén. Y les iban a ellos a decir, a recomendar que no siguieran hablando de la palabra del Señor. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. La orden de este consejo, que no utilicéis el nombre de Jesús, o enseñéis en el nombre de Jesús. La violación de esta orden acarreará el castigo sobre vosotros de acuerdo a la ley. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, juzgad. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Habéis sido advertidos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Y aquí vamos a empezar nosotros a tener nuestra exposición bíblica. Aquí vamos a empezar a ver realmente qué fue lo que pasó después de todo este acontecimiento tan tremendo, de que hombres decidieron tomar ese reto de predicar de Jesucristo. Y es interesante, ¿verdad?, cómo por hacer lo bueno, ¿verdad?, la cosa pintó como mala, ¿cierto? Amén. Y muchas veces lo primero que va a suceder es eso. Cuando tú lo hagas va a pasar eso, ¿ok? Lo primero que va a haber tal vez va a ser una oposición, ¿ok? ¿Qué va a haber? Y esto es normal porque si a ellos les pasó, a nosotros también nos va a pasar, ¿cierto o no? Dice el versículo 18, ¿verdad? Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es básicamente o es normalmente lo que uno escucha el día de hoy en nuestra cultura, ¿verdad? Te dicen, bueno, tú puedes creer en Jesús, en Dios, está bien, pero no andes compartiendo, no andes hablando de Él.
¿verdad? A los demás no nos interesa que tú hables del Señor Jesucristo. Tú a lo tuyo y nosotros a lo nuestro, ¿cierto o no? ¿Ok? Es inclusive como en el caso, ¿verdad?, de algunas instituciones o lugares donde no te permiten que hables de Dios, donde está prohibido que tú hables de Dios, donde está prohibido que tú vayas y le compartas a alguien de Cristo. Te pueden correr, te pueden llamar la atención, ¿verdad? Inclusive hasta te pueden acusar de que estás haciendo algo indebido. Amén. ¿Es cierto o no? Inclusive en tu casa, ¿verdad?, tus propios familiares también pudiesen llegar al punto de decirte, pues tú crees en eso, tú crees, pero no me andes hablando, no me andes diciendo, yo creo en lo que yo quiero y tú en lo que tú desees creer. ¿Ok? Los hombres de los cuales Pedro y Juan hablaban eran creyentes, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Creían en Dios al igual que el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Tenían hasta enseñanzas similares, pero había una diferencia básica. Ellos no conocían a Jesucristo, ellos no conocían al Mesías, ellos no conocían al Salvador. Y en nuestro contexto es igual, ¿verdad? Porque hay personas, ¿verdad?, que creen en Dios, ¿cierto o no? Tú pregúntale a alguien en la calle que si cree en Dios, ¿y qué te va a decir? ¿Que sí cree o que no cree? La mayoría te va a decir que cree en Dios, ¿cierto o no? El problema es que la mayoría, la gran mayoría de las personas no conoce personalmente a Jesús. Y te van a decir, no, es que yo soy católico, no, es que yo así asisto, soy mormón, soy testigo de Jehová, etcétera. Pero el gran problema o la gran diferencia es que no conocen a Jesús personalmente. ¿Ok? Es decir, tienen una religión, pero no una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Amén. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es bueno, ¿verdad?, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, dijeron los apóstoles, ¿verdad? Ellos contestaron con convicción, tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, ¿verdad? Tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Por tanto, no podemos callar la verdad. Amén. Entonces, ¿por qué la callamos a veces? Entonces, ¿por qué a veces no compartimos? ¿Por qué a veces tenemos miedo de que si el esposo, la esposa, la familia se va a venir en contra de nosotros? ¿Por qué tienes miedo si ahí en tu trabajo, donde tú estás, en la escuela? ¿Por qué tienes miedo? ¿Que acaso Dios no respaldó al apóstol Pedro y al apóstol Juan? Si lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros. ¿Cierto o no? Su Dios, en el que ellos creían, es el Dios en el que tú crees. Entonces en tu corazón debe de haber convicción, debe de haber firmeza, debe de haber seguridad de poder llevar el mensaje de salvación. ¿O qué? ¿Tú vas a hacerle caso más al hombre que a Dios? Vamos a hacer entonces caso a Dios antes que a los hombres. Amén. Y entonces, ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Decían los discípulos en el versículo 20. Ellos no negaban, ¿verdad?, la creencia de aquellos que les acusaban, ¿cierto? ¿Verdad? Pero ellos decían, es que no estamos hablando de la ley, no estamos hablando de los profetas, no estamos hablando de que si tú crees en una cosa yo creo en otra. Estamos hablando de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Amén. Y se repite, y se repite, ¿verdad? Muchas veces dice, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Algo que impactó sus vidas, algo que ellos vivieron, experimentaron y que les hizo creer rotundamente
en Dios. Rotundamente creer en Jesucristo. Amén. Y tú, si eres un creyente en el Señor, si eres un discípulo del Señor, tú no puedes negar lo que tú has visto, ¿verdad? Y has oído de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Tú podrás callar lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Tú podrás callar lo que has visto que ha hecho en otras personas? ¿Tú lo podrás callar? Hablaban de algo que había ocurrido y que era evidente. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ellos vieron y oyeron? Que estuvieron inclusive dispuestos a morir por ello. Y el mensaje de Pedro a los líderes religiosos nos dice en Hechos 4:5: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Les habló directamente a ellos. Amén. Los reunieron para ver qué tenían que decir esos enviados, esos discípulos del Señor, ¿verdad? Y les decían a ellos que con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, porque sabían que lo que ellos habían hecho, que lo que había ocurrido no se podía negar, no se podía evitar. Era como tratar de tapar el sol con un dedo. Era verdad. ¿Ok? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro responde de una manera tremenda, de una manera tajante, ¿ok? Y dice: es en el nombre de aquel Jesucristo, ¿verdad? Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Es en el nombre de aquel que ustedes mandaron crucificar. Es en el nombre de aquel que ustedes mandaron matar. Aquel que Dios lo levantó de los muertos. Pedro decía: no podemos callar porque lo vimos crucificado, pero Él ya no está muerto. Nosotros somos testigos de que Jesús resucitó. No callamos porque sabemos mucho, sino que no callamos porque lo vimos morir, lo vimos ser sepultado, pero lo vimos que al tercer día se levantó de entre los muertos, porque lo vimos que ascendió a los cielos y está delante del Padre. Por eso ellos no podían callar la verdad. Y tu vida es testimonio de esto. Y eso es lo que yo quiero que hoy te lleves en tu corazón el día de hoy. El testimonio en tu vida es que Cristo resucitó. Porque así como levantó al cojo, así te ha dado a ti vida nuevamente. Te ha transformado en una nueva criatura. Y así es irrefutable, es indiscutible, es inapelable lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Ellos decían: aquel Jesús que ustedes crucificaron, mataron, enterraron, pero se ha levantado de los muertos, es aquel que ha sanado a este cojo. Por eso no podemos callar, por eso no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Así tú no puedes callar lo que Él ha hecho en tu vida. Así tú no puedes callar lo que tú has visto que Él ha hecho en ti. Y así tú no puedes callar cómo Él ha transformado y cambiado tu vida. Amén. Tú tienes una historia particular.
tienes un testimonio particular. Amén. Porque ellos decían, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. ¿Solamente en quién? En Jesús. No es cuestión de religión, no es cuestión de creencias, es cuestión de que es verdad que Jesús murió, Jesús fue crucificado, pero al tercer día, después de enterrado, se levantó entre los muertos, venció la muerte, venció el pecado y está delante de Dios Padre, gobernando con poder y con autoridad, y que a través de Él tenemos salvación, a través de Él tenemos perdón de pecados, y eso no lo podemos callar, eso no lo podemos guardar, eso hay que salir fuera de estas paredes y predicarlo a aquel que no le conoce a Él, decirle, en Jesús tienes perdón, y ven, mírame a mí, antes me drogaba, antes me alcoholizaba, antes estaba deprimido, antes estaba en derrota, pero hoy tengo libertad, hoy soy sano, hoy soy alegre, porque Jesús me ha dado salvación. Por Jesús y solamente por Él es que tú no puedes callar. No puedes callar lo que Él ha hecho en ti. Amén. Las buenas personas no son las que van al cielo. Las personas perdonadas por Jesús son las que irán. Ellos decían, lo vi morir, soy testigo de su resurrección. Si Él dice ser el único camino a la salvación, yo lo creo. No me pidan que calle. Hablo de lo que he visto y hablo de lo que he oído. Amén. Cerramos con esto. El cristianismo no inició como un nuevo sistema de creencias. Inició por el hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué empezó? Por la muerte y resurrección de Jesús. Tenemos que vivir como enviados. No podemos callar. Somos pescadores de hombres. No por algo aprendimos, que por alguien hemos conocido, hemos visto su bondad y experimentado en nuestras propias vidas que está vivo, que resucitó. Y al escuchar a los líderes religiosos cómo les hablaba Pedro, expresaba algo tremendo. Dice la palabra, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Quiero que esta semana consideres lo que ha pasado en tu vida, cómo Dios te ha levantado, cómo Dios te ha dado salvación, cómo ha marcado tu vida, cómo ha marcado tu historia en tu caminar con Jesús. ¿Qué hechos de tu vida en Cristo son irrefutables? ¿Qué Dios ha hecho en ti que no se puede negar? No tengas temor de compartir el mensaje. No estás tratando de debatir una enseñanza. Hablarás testimonio irrefutable de lo que Dios ha hecho en tu vida. No podemos callar. Fuimos enviados a hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Amén. Amén. Tienes que hablar. Hace un tiempo, en un aniversario, quisimos tener una célula en una iglesia, en una escuela, en una universidad. No lo pudimos hacer. Nos cerraron las puertas. Seguimos predicando. Hace aproximadamente un mes atrás, el Señor me concedió la oportunidad de poder volver a hacerlo. Y estaba en la universidad de la cual yo salí,
y estaba platicando con la que es ahora coordinadora de la carrera de la que soy egresado. Terminé lo que tenía que hacer y dije, ya me voy. Yo estaba en Reynosa, tenía que llegar rápido, pronto a mi casa. Son 6 horas de camino. Y yo me quería ir y Dios me decía, no te puedes ir, no te puedes ir, no te puedes ir. Y me puse frente a la persona con la que estaba y le dije, mire, yo vengo a arreglar este asunto, pero hay algo más allá, más importante que lo que yo vengo a arreglar. Le dije, no me puedo ir si antes de decirle esto. Yo sé que tal vez pueda meterme en un problema porque sé que lo que voy a hacer, según ustedes, no se puede hacer en una institución pública de educación. Y le prediqué a Cristo. Y la persona aceptó al Señor y Salvador. Y me dijo, gracias, porque yo estaba necesitando esto en mi vida. ¿Por qué te callas? ¿A qué le tienes miedo? ¿O haremos más caso al hombre que a Dios? ¿Qué puedes contar? ¿Qué puedes decir? ¿Qué la gente puede ver en ti que el Señor ha hecho en tu vida? Yo te voy a pedir que en esto tú te puedas poner en pie y hables con el Señor realmente. Que te puedas levantar en pie en este momento y hablar con Él y decirle, Señor, yo quiero ser un enviado tuyo. Y decirle, tal vez no conozco mucho de la palabra, tal vez no me conozco la Biblia al derecho y al revés, Señor. Tal vez soy torpe para hablar, tal vez no tengo estudio ni profesión, Señor. Pero yo quiero ser un enviado. Quiero conocer, Señor, las maravillas de poder predicar tu palabra. Y que en esta hora tú le digas, Señor, ayúdame, que mi vida pueda ser un testimonio para los que no te conocen. Señor, tú me has cambiado y transformado. Señor, tú me has lavado, tú me has, Señor, comprado con tu sangre, Señor. Tú me has hecho una persona nueva, Señor. He recibido muchas bendiciones de ti, Padre, pero ha llegado el momento de que tengo que hablar, que tengo que, Señor, decir lo que tú has hecho conmigo. A mis padres, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis vecinos, Señor. Que yo no calle lo que tú has hecho en mí. Y yo te voy a pedir, hermano, en esta hora, que si tú realmente tienes en tu corazón el deseo de ser un enviado de Dios y hablar de lo que has visto, de lo que has oído, de lo que has hecho en tu vida, vengas acá al frente. Que puedas venir acá al frente y juntamente le podamos pedir a Dios que Él nos use. Que tú vengas acá y le digas, Señor, aquí estoy. Como dice la palabra, Señor, envíame a mí, Señor. Úsame a mí. Lo que has hecho en mí, Señor. Que mi vida sea un testimonio irrefutable, Padre. Que mi vida, Señor, y lo que tú has transformado y cambiado, Padre, sea algo maravilloso, Señor. Y que a través de mi vida tú resplandezcas, bendito Dios. Habla con Él, habla con Él. Espíritu Santo de Dios, toque nuestros corazones, Señor. No nos hagas insensibles, más bien danos un corazón compasivo como el del Señor Jesucristo, Señor. Yo sé que en cada persona, Señor, yo sé que en cada vida tú has cambiado. Al alcohólico lo has sanado, Señor. Al que estaba en depresión tú lo has vuelto alegre, bendito Dios. Al que era alcohólico tú lo has sanado. Al drogadicto lo has restaurado, Señor. Al que estaba sin tu amor, hoy lleno de tu amor, bendito. No conozco, Señor, cada historia, pero tú sí la conoces. Y oro para que tú se la recuerdes, Señor. Y que ellos sean enviados tuyos con un testimonio poderoso que hable por sí solo, Señor, de lo que tú eres capaz de hacer en la vida de las personas. Usa a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus siervos, Señor. Recuerda cuán cosas maravillosas has hecho en ellos, Señor. Y que sea un testimonio poderoso, Señor. Y que no callemos. Y que no callemos. Yo te voy a pedir que escuches este canto, que lo puedas escuchar y que tú lo hagas vida. Sé una luz, lleva la luz. No estorbemos.
No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar.